¿Alguna vez te has detenido a observar a esas personas que parecen invisibles ante los ojos del mundo, pero que cargan sobre sus hombros un secreto capaz de transformar la realidad? A veces, la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en lo que otros consideran desperdicio. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple trozo de cartón puede valer más que el oro. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena salía de su trabajo todos los días cargando pesadas cajas de cartón vacías bajo el brazo. Sus compañeros de la distribuidora logística se burlaban sin piedad, llamándola loca por los pasillos, hasta que un influyente empresario decidió seguirla para entender su comportamiento. Cuando finalmente descubrió la verdad que ocultaba aquella mujer silenciosa, el mundo se detuvo para llorar ante un gesto de amor tan puro. Elena dobló la última caja de papel corrugado con una delicadeza extrema, casi como si estuviera manipulando un objeto sagrado o una reliquia antigua. Sus manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices, temblaban ligeramente, pero no era por el agotamiento físico de la jornada, sino por un sentimiento profundo que nadie en ese lugar gris podría comprender jamás. Eran las 6 de la tarde, el final del turno en la gran distribuidora del Valle, y ella repetía la misma rutina que había mantenido durante 3 largos años seguidos. Apilaba con esmero las cajas vacías que, de otro modo, habrían terminado trituradas en la basura o quemadas en el depósito de desperdicios de la empresa. «¡Ahí viene la loca de los cartones!», gritó la voz de Mónica, atravesando el depósito como si fuera una cuchilla afilada diseñada para herir. Al instante, 3 empleados giraron la cabeza con malicia, interrumpiendo sus labores para participar en la burla colectiva que ya era costumbre. «Apuesto lo que sea a que vive en una choza construida totalmente de papelón», añadieron entre risas que explotaron ruidosamente por todo el galpón de cemento. Elena no levantó la mirada ni una sola vez. Continuó doblando los cartones uno por uno con aquella extraña suavidad que despertaba una curiosidad agresiva en sus compañeros de trabajo. Cada pliegue era perfecto, cada doblez exacto, como si aquellas cajas viejas, cubiertas de polvo y manchas de aceite industrial, fueran tesoros escondidos que solo sus ojos cansados lograban identificar. Elena!», vociferó Andrés desde el otro extremo del gran salón, provocándola con tono sarcástico. «¿Vas a construirte una mansión de lujo o piensas vender eso para tener algo que llevarte a la boca?». Las carcajadas no se hicieron esperar, llenando el ambiente de una crueldad gratuita que Elena recibía con los labios apretados y una respiración profunda para mantener la compostura. A sus 45 años, con el cabello recogido en un moño sencillo y un uniforme azul desgastado por los lavados constantes, poseía ese aire silencioso de quien ha aprendido a tragar humillaciones como parte de su rutina diaria. Ella no era una mujer que destacara por su belleza ni por su fealdad. Era simplemente invisible para la sociedad, alguien que pasaba desapercibida hasta que comenzó a llevarse los desechos. Fue entonces cuando todos empezaron a notar su presencia, comentando con asombro cómo había solicitado permiso formal al supervisor para recoger lo que otros consideraban basura inservible. Mónica seguía hablando en voz alta, asegurándose de que Elena la escuchara, sugiriendo que pedir permiso para llevarse basura solo podía ser síntoma de una grave enfermedad mental. Elena se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre, pero se juró a sí misma que no lloraría frente a ellos. «Dejen a la mujer en paz de una vez»,
murmuró Roberto sin mucha convicción, pero nadie le prestó atención, porque en el fondo nadie entendía el propósito de sus actos. ¿Cómo podrían entenderlo personas que vivían en un mundo donde el cartón solo es basura y donde las cosas solo tienen valor si cuestan una gran suma de dinero? Para ellos, alguien como Elena era parte del paisaje urbano, tan insignificante como un poste de luz o un contenedor de residuos que nadie se detiene a mirar. Fue en ese momento cuando Silvia entró en el depósito. La supervisora, cuya sola presencia hacía que el aire se sintiera más pesado y tenso para los empleados. Tenía unos 35 años, el cabello perfectamente peinado y un maquillaje impecable que no se alteraba ni después de 8 horas de trabajo intenso en la oficina. Silvia dirigía ese sector con la rigidez de un general de guerra y era de conocimiento público que sentía un desprecio particular por la humilde Elena. ¡Por Dios santo!, exclamó Silvia en voz alta, deteniéndose justo frente a la montaña de cartones que Elena había separado con tanto cuidado durante su tiempo de descanso. Esto parece un depósito de chatarra. ¿Qué clase de situación vergonzosa es esta que permitimos? ¿En la empresa?, preguntó ante un silencio sepulcral de los presentes. Elena levantó los ojos lentamente y saludó con educación. «Buenas tardes, señora Silvia. Son solo las cajas que iban al desecho. El señor Arturo de Almacén ya me autorizó». Silvia repitió las palabras arrastrándolas con un desprecio evidente. «Igual que siempre, igual que siempre. Elena, querida, ¿no te parece extraño salir de aquí pareciendo una indigente?» Esa actitud, según la supervisora, daba una imagen pésima de la compañía frente a los visitantes y socios comerciales que solían recorrer las instalaciones del almacén. Roberto susurró por lo bajo que la imagen pésima era el salario que recibían, pero Silvia fingió no escucharlo mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. «Solo quiero entender, ¿para qué rayos quieres esas cajas viejas? ¿Vas a montar un puesto de verduras o realmente duermes dentro de ellas?», insistió Silvia con una sonrisa malvada. La risa que estalló a continuación fue devastadora. Mónica casi se atragantó de tanto reír mientras Arturo aplaudía la ocurrencia de la jefa desde el fondo. Incluso Roberto, que momentos antes había intentado defenderla, soltó una risita nerviosa para no quedar excluido del grupo dominante en el almacén de carga. Elena sintió una opresión dolorosa en el pecho y sus manos temblaron con más intensidad, pero su voz salió firme y controlada, con una calma que resultaba casi aterradora. «Hago artesanías», dijo simplemente, provocando un segundo de silencio, que fue rápidamente roto por una carcajada generalizada de todos los que estaban escuchando la conversación. Silvia se llevó la mano a la frente con una teatralidad exagerada, burlándose de la idea de que aquello pudiera considerarse arte o algo de valor. «Gente, escuchen esto. Elena hace artesanías con cajas de cartón usadas. ¡Qué distinguido! Apuesto a que las vende en una galería de arte moderno en el centro», ironizó Silvia. Mónica completó la burla sugiriendo que seguramente hacía portarretratos para vender en los semáforos, mientras Andrés añadía que quizás fabricaba casitas para perros callejeros. Elena apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, y respiró hondo 3 veces, tal como le había enseñado la psicóloga años atrás. «No vendo nada de lo que hago, todo lo doy como regalo», explicó Elena, lo que hizo que Silvia arqueara las cejas en una expresión de falsa sorpresa y curiosidad. «¿Y a quién le das esos maravillosos regalos?», preguntó la supervisora con tono burlón, esperando una respuesta que le permitiera seguir con su espectáculo de humillación frente a los demás empleados. «A los indigentes de la plaza, a los animales abandonados y a los niños de mi comunidad que no tienen nada», respondió Elena con una voz que hizo que el silencio volviera a ser pesado. Había algo en su tono de voz, una dignidad tan profunda, que incluso Silvia dejó de reír por un breve instante antes de recuperar su máscara de escarnio.
Conmovedor, repitió la supervisora recuperando el aliento. ¿Así que haces juguetitos de papel para los pobres? ¿Y de verdad juegan con eso o lo tiran? Elena tragó saliva con dificultad al recordar a la pequeña Paquita, la niña de 6 años que vivía cerca de su casa y que siempre la esperaba con ansias. Recordó la sonrisa radiante de la niña al recibir una muñeca de cartón pintada a mano y cómo había dormido abrazada a ese objeto sencillo durante semanas enteras. «Ellos los aman», respondió Elena en un susurro. Algunos niños nunca han tenido un juguete real en toda su vida, así que sí, los valoran mucho. Por un breve momento, algo parecido a la incomodidad o la vergüenza cruzó el rostro de Silvia, pero la sensación duró menos de un segundo antes de ser reemplazada por su frialdad habitual. «Mira, Elena», suspiró la supervisora, «entiendo que tengas buen corazón, pero este es un ambiente profesional y no una casa de beneficencia para necesitados». Según Silvia, ver a una empleada salir cargada de cartones viejos como si fuera una vagabunda no proyectaba la imagen de eficiencia que la empresa quería vender a sus clientes. Elena intentó argumentar que siempre se llevaba el material después de su horario de trabajo para no molestar a nadie, pero Mónica la interrumpió bruscamente. «Todo el mundo te ve y nos reímos de ti todos los días», sentenció Mónica, dejando caer la frase como una bomba que hizo que los ojos de Elena ardieran por las lágrimas contenidas. No iba a llorar, no les daría ese gusto. Aceptó llevarse menos cajas con la voz entrecortada por la emoción y el dolor. Fue en ese preciso instante cuando la puerta del depósito se abrió de par en par, y un hombre llamado Augusto Valdés entró con esa presencia imponente que suelen tener los millonarios. Vestía un traje gris de corte impecable, zapatos de cuero italiano que brillaban bajo las luces fluorescentes y su cabello canoso estaba peinado con una perfección milimétrica. A sus 55 años, era el dueño de una exitosa cadena de supermercados y acababa de cerrar una alianza millonaria con la distribuidora donde trabajaba Elena. Augusto solo había bajado al depósito para echar un vistazo rápido a las instalaciones antes de firmar los contratos definitivos, pero se detuvo en seco al presenciar la escena. Vio a una mujer con uniforme desgastado, rodeada de colegas que se burlaban de ella, y a una supervisora que destilaba un veneno disfrazado de falsa profesionalidad corporativa. Con una voz firme que exigió atención inmediata, Augusto preguntó si todo estaba bien allí, haciendo que Silvia diera un salto de sorpresa y cambiara su expresión al instante. Silvia mostró una sonrisa profesional instantánea, ajustando su postura para recibir al importante inversionista con una voz dulce y sumisa. «Señor Valdés, qué placer tenerlo aquí. Todo está perfectamente, solo era un pequeño malentendido entre empleados sin importancia», mintió sin parpadear. Sin embargo, Augusto Valdés no respondió al saludo, pues sus ojos estaban fijos en Elena y más específicamente en las cajas de cartón que ella sostenía. Parecía que para Elena esos trozos de papel corrugado eran el tesoro más precioso del mundo, algo que despertó la curiosidad genuina del empresario. «¿Esas cajas van directamente a la basura?», preguntó Augusto dirigiéndose únicamente a Elena, ignorando por completo la presencia de la supervisora Silvia. Elena vaciló un momento, mirando de reojo a sus compañeros y a su jefa, quienes permanecían en un silencio sepulcral ante la interrupción del gran jefe. «Sí, señor, iban al desecho», respondió ella con timidez, mientras el millonario se acercaba un paso más para observar el material que ella cargaba. «¿Y usted se las lleva a su casa todos los días? ¿Para qué propósito exacto?», insistió Augusto con una pregunta que quedó flotando en el aire denso del almacén. Silvia intentó intervenir rápidamente para dar una explicación despectiva, pero Augusto levantó la mano con firmeza, cortando su
Discurso antes de que pudiera empezar. Deje que ella misma responda, ordenó el empresario, permitiendo que Elena respirara hondo mientras sentía las miradas cargadas de juicio y morbo de todos sus colegas. Ella pensó en los niños de su barrio, en la pequeña Paquita y en su propia hija fallecida, Lucía, a quien le había hecho una promesa solemne. «Las transformo en juguetes», confesó Elena, con la voz entrecortada por la emoción, «y se los regalo a los niños de mi comunidad que no tienen nada». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Augusto procesó la información mientras miraba las cajas y luego a los empleados que se burlaban antes. «Entiendo», dijo Augusto simplemente, dándose la vuelta para salir del depósito sin añadir ni una sola palabra más frente al grupo de trabajadores estupefactos. Elena no pudo ver lo que el empresario hizo después de cruzar la puerta metálica, ni cómo se detuvo en el pasillo apoyando su espalda contra la pared. No vio a Augusto cerrar los ojos, con fuerza, apretando los puños mientras algo dentro de su estructura de hombre de negocios se quebraba y se reconstruía. Definitivamente, ella no vio cuando él sacó su teléfono celular, llamó a su chofer personal y canceló todos sus compromisos importantes para el resto de la tarde. Augusto Valdés había construido un imperio de supermercados en 20 años y cerrado negocios de millones, pero nunca había visto a alguien cuidar basura con tanto amor. Aquella imagen lo incomodó profundamente, así que decidió esperar en su vehículo negro hasta que Elena terminó su turno de limpieza a las 7 de la noche. La vio salir cargando 9 cajas de cartón dobladas, caminando con dificultad hacia la parada del autobús bajo el peso del material y el intenso calor. A pesar del esfuerzo físico y del sudor que corría por su frente, Elena sonreía para sí misma, ajena al coche de lujo que comenzó a seguirla. Augusto conducía personalmente, algo que no hacía habitualmente, movido por la necesidad imperiosa de entender qué hacía que esa mujer soportara tantas humillaciones públicas. El autobús avanzó pesadamente por la avenida de los Pinos, mientras Elena protegía sus cartones contra el pecho en medio de un vehículo repleto de gente cansada. El empresario mantenía la distancia, observando cómo la ciudad cambiaba de aspecto a medida que se alejaban de los centros financieros y las zonas comerciales lujosas. Finalmente, el autobús se detuvo en el sector de Esperanza Nueva, un barrio humilde donde Augusto nunca había puesto un pie en toda su vida. Era un mundo diferente, con calles estrechas, casas sencillas pegadas unas a otras y perros callejeros que deambulaban libremente entre los niños que jugaban. Augusto estacionó su coche 2 cuadras atrás, apagó el motor y comenzó a seguir a Elena a pie, tratando de pasar desapercibido entre la gente. Elena caminaba despacio. Aunque el cartón era ligero, el volumen de las cajas la obligaba a detenerse en cada esquina para ajustar la carga. Su uniforme azul estaba empapado de sudor, pero no soltaba su preciado cargamento ni por un segundo mientras se adentraba en las calles sin asfalto. El millonario notó que, a pesar de la pobreza evidente, las casas tenían un aire de dignidad, con flores en latas de conserva y ropa limpia. Elena se detuvo frente a una pequeña vivienda pintada de un amarillo pálido, con un jardín minúsculo y una puerta de madera que crujió al abrirse. ¡Tía Elena!, gritaron 5 niños que salieron corriendo de 1900. Las casas vecinas, saltando muros bajos y atravesando el patio para recibirla con una alegría desbordante. Eran niños de entre 5 y 10 años, con ropas remendadas y pies descalzos, pero con sonrisas que parecían iluminar toda la calle polvorienta de aquel barrio. Augusto se ocultó detrás de un poste de luz, observando conmovido cómo Elena soltaba las cajas y era rodeada por los pequeños en un abrazo colectivo. Los niños gritaban preguntas al mismo tiempo, ansiosos por saber qué traía hoy o si podría fabricarles un camión o una muñeca nueva para jugar.
Elena reía con una limpieza y una sinceridad que no mostraba en el trabajo, una risa que borraba años de cansancio y de humillación constante. Les pidió calma a los pequeños y entró en su casita seguida por la fila de niños emocionados, como si fuera una procesión sagrada. Augusto se acercó discretamente a la ventana entreabierta, manteniéndose oculto tras el muro bajo de la propiedad vecina para poder observar lo que sucedía dentro. Lo que vio le provocó un nudo en la garganta. La casa era diminuta, con la sala y la cocina compartiendo un espacio reducido pero impecablemente limpio. Había un sofá viejo cubierto con una manta de lana, una mesa pequeña de madera y, en un rincón, un altar improvisado con una fotografía. En la foto aparecía una niña de unos 8 años, sonriendo con un dulce en la mano. Augusto supo de inmediato que era Lucía, la hija perdida. Elena colocó los cartones sobre la mesa, sacó unas tijeras desgastadas, cinta adhesiva vieja y algunas pinturas que parecían estar casi agotadas por el uso constante. Los niños se sentaron en el suelo en un círculo perfecto, guardando un silencio lleno de respeto y una expectativa que raramente se ve en los infantes. «Hoy vamos a aprender a fabricar un avioncito», anunció Elena, mientras tomaba el primer trozo de cartón para comenzar la lección de aquel día tan especial. «¿De verdad va a volar, tía?», preguntó uno de los niños con los ojos brillantes. Lo que Elena respondió con una promesa de probarlos mañana. Augusto observaba maravillado cómo las manos de Elena, antes torpes por el cansancio del trabajo, ahora se movían con una precisión y una agilidad asombrosas. Transformaba el material de desecho en alas, motores y cabinas, explicando cada paso con una paciencia infinita que conmovía al empresario oculto en las sombras. Aquella mujer, humillada por personas mediocres en la distribuidora, estaba dedicando su vida a transformar basura en sueños para niños que no tenían nada más. Augusto sintió que algo se agitaba en su interior, una mezcla de admiración profunda y una vergüenza insoportable por su propia indiferencia previa. La niña más pequeña, Paquita, preguntó con su voz tierna por qué Elena hacía todo ese esfuerzo por ellos cada tarde después de trabajar tanto. Elena dejó de cortar el cartón por un momento, miró la fotografía de su hija Lucía en la pared y respondió con una voz cargada de nostalgia. «Porque cuando yo era pequeña, mi madre no tenía dinero para juguetes, y cuando tuve a mi hija, la situación no fue muy diferente», confesó. Explicó que Lucía pasó su corta vida sin tener nunca una muñeca o un juguete de verdad, y que ella le hizo una promesa en su lecho. Prometió que haría las cosas de forma distinta para otros niños, para que nadie más tuviera que crecer sin la magia de un juguete propio. «Ella está en el cielo ahora, pero nos mira y se pone feliz de verlo sonreír con sus avionritos», concluyó Elena mientras abrazaba a Paquita. Augusto Valdés, el hombre que nunca mostraba debilidad en las juntas de negocios, estaba llorando en silencio detrás del muro de una casa humilde en Esperanza Nueva. Se dio cuenta de que... ¿Qué te ha parecido la historia hasta este punto? Es increíble cómo un acto de amor puede transformar lo que otros desprecian. Por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos. ¿Qué crees que pasará ahora que el millonario ha decidido intervenir? Déjanos tu opinión en los comentarios. De su mansión y sus millones, nunca había provocado una alegría tan genuina como la que Elena generaba con basura. Ella no solo daba juguetes, daba esperanza, dignidad y un pedazo de su propio corazón a cada niño que cruzaba su puerta cada tarde. Augusto esperó a que los niños se marcharan con sus tesoros de papel antes de retirarse, caminando con pasos pesados hacia su coche de lujo. Mientras conducía de regreso a su mansión, tomó una decisión radical. Iba a cambiar el destino de Elena, dándole el respeto y el reconocimiento que merecía.
Pero primero necesitaba documentar todo, para que el mundo viera quién era realmente la mujer a la que todos llamaban loca. Elena despertó sobresaltada por el sonido metálico de su portón, golpeando contra el marco de madera. Miró el reloj de pared y notó que apenas eran las 5:30 de la mañana. El cielo aún conservaba el tono oscuro de la madrugada cuando se calzó sus sandalias viejas para asomarse con precaución hacia la entrada de su pequeña vivienda. Al abrir la puerta, no encontró a nadie en la calle desierta, pero en el suelo descansaba una caja de cartón de grandes dimensiones, perfectamente sellada con cinta adhesiva profesional. Con esfuerzo, la arrastró hacia el interior de su sala, cerró la tranca con llave y tras respirar hondo para calmar los latidos de su corazón, procedió a abrirla. Sus ojos se abrieron con asombro al descubrir que el interior estaba repleto de materiales de arte de la más alta calidad, cosas que ella jamás habría podido costear. Había pinturas acrílicas de marcas reconocidas, pinceles de cerdas suaves, papeles de colores de gran gramaje, pegamento profesional, telas estampadas de texturas delicadas, cintas de raso y tijeras nuevas con un filo perfecto. Elena se cubrió la boca con ambas manos mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos cansados, preguntándose en voz baja quién podría haber tenido un gesto de tanta generosidad hacia ella. Buscó desesperadamente alguna nota, un nombre o un remitente en los costados de la caja, pero no encontró absolutamente nada más que el material organizado con un esmero conmovedor. Se dejó caer en su silla de madera, abrazó con fuerza una de las latas de pintura nueva y lloró en silencio, sintiendo que por primera vez alguien en el mundo realmente se importaba por su labor. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Augusto Valdés disfrutaba de su desayuno en la amplia terraza de su mansión, observando el amanecer con una expresión de satisfacción contenida. Él mismo había dado la orden a su chofer de entregar aquel paquete de forma totalmente anónima durante la madrugada, pues no buscaba reconocimiento ni quería que Elena se sintiera en deuda con él. Sin embargo, ese regalo era apenas el primer paso de un plan mucho más ambicioso que el empresario estaba trazando para hacer justicia frente a lo que había presenciado. En la distribuidora del Valle, el ambiente era muy distinto, ya que Silvia llegó a su oficina con una sonrisa cargada de veneno y una agitación maliciosa que no podía ocultar. Había pasado parte del fin de semana coordinando con Mónica, quien se había encargado de seguir a Elena hasta su humilde barrio para tomar fotografías comprometedoras sin que ella lo notara. Tenían imágenes de Elena cargando los cartones por calles polvorientas, fotos de la casa sencilla rodeada de niños pobres y de los juguetes rústicos que ella fabricaba con tanto esmero. Silvia encendió su computadora y abrió el grupo de mensajería de la empresa, donde estaban conectados los 230 empleados, lista para ejecutar su plan de humillación definitiva. Publicó la primera foto de Elena saliendo del trabajo con su cargamento habitual, añadiendo una leyenda sarcástica que sugería que alguien había olvidado avisarle que la basura no se lleva a casa. Las reacciones en el grupo digital fueron instantáneas, llenándose de risas, burlas crueles y comentarios despectivos que tildaban a Elena de recolectora oficial o vendedora de feria. Silvia, alimentada por el morbo de sus subordinados, publicó una segunda imagen donde se veía a Elena rodeada de niños pequeños en el patio de su vivienda. Con un tono de burla extrema, comentó que el gran secreto de Elena era distribuir juguetes de cartón viejo a los pobres, como si eso pudiera considerarse un regalo digno. Los memes y las carcajadas virtuales no se hicieron esperar, con empleados sugiriendo incluso llamar a los servicios de protección infantil debido a la calidad de los objetos entregados.
Nadie en ese grupo de chat se detuvo a preguntar por el contexto de las fotos, ni mostró la más mínima pizca de empatía hacia la situación de su compañera. El lunes por la mañana, cuando Elena cruzó el umbral de la distribuidora para iniciar su jornada, sintió de inmediato que la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica. Los susurros la perseguían por los pasillos. Las risas se apagaban bruscamente cuando ella pasaba y sus colegas evitaban sostenerle la mirada, prefiriendo observar sus teléfonos móviles. Al entrar al vestidor para ponerse su uniforme azul, se encontró de frente con Mónica, quien ostentaba una expresión de triunfo malvado que helaba la sangre. Mónica no perdió el tiempo y la saludó con sarcasmo, llamándola reina del cartón, provocando las risas de otras dos empleadas que se encontraban terminando de arreglarse. Elena intentó ignorar las provocaciones, abriendo su casillero con manos temblorosas. Pero Mónica insistió en que debería hacerles un juguete a ellas también para mejorarles el día. Cuando Elena intentó retirarse para empezar sus labores de limpieza, Mónica le bloqueó el paso físicamente, cuestionando con voz burlona si realmente creía que el cartón sucio era un regalo adecuado. Con una frialdad que nació de años de aguantar injusticias, Elena la miró directamente a los ojos y le ordenó que se quitara de su camino con una firmeza inesperada. Había algo tan rotundo en su tono de voz que Mónica, por puro instinto, dio un paso al costado permitiéndole salir, aunque la verdadera humillación apenas comenzaba. A las 10 de la mañana, Elena recibió un aviso oficial para presentarse de inmediato en la oficina de Recursos Humanos, donde la esperaba Silvia junto al gerente Arturo. El gerente Arturo, un hombre de ademanes rígidos y mirada severa tras sus anteojos, le indicó que se sentara mientras hojeaba una carpeta con diversos informes. La acusación fue directa y devastadora. La empresa le imputaba el cargo de apropiación indebida de materiales pertenecientes al patrimonio de la distribuidora del Valle. Elena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, argumentó que se trataba de cajas destinadas al desperdicio y que contaba con la autorización verbal del personal de almacén. Silvia intervino con una falsa preocupación, asegurando que las autorizaciones verbales carecían de validez legal y que su conducta dañaba la imagen corporativa de la entidad. Arturo enfatizó que el hecho de usar material de la empresa para actividades particulares fuera del horario laboral configuraba una falta grave al reglamento interno. Elena, al borde del llanto, trató de explicar que fabricaba juguetes para niños que no tenían absolutamente nada, sin obtener beneficio económico alguno por su labor. Sin embargo, Silvia sentenció con frialdad que la intención no borraba la violación del reglamento, disfrutando visiblemente de la angustia que reflejaba el rostro de Elena. Finalmente, Arturo le notificó que, debido a sus años de servicio, no la despedirían de inmediato, pero que quedaba suspendida por 5 días sin goce de sueldo. La noticia de la suspensión fue un golpe brutal para Elena, quien dependía enteramente de cada centavo de su salario para cubrir sus necesidades básicas y pagar sus cuentas. Silvia añadió con una sonrisa cruel que debería haber pensado en las consecuencias legales antes de llevarse material que técnicamente no le pertenecía. Elena se levantó de la silla con las piernas débiles y salió de la oficina sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies mientras caminaba por el pasillo central. Los empleados que estaban cerca fingieron estar ocupados, pero ella podía sentir sus miradas de juicio clavadas en su espalda, durante lo que sintió como una caminata de la vergüenza. A las 11 de la mañana, fue obligada a retirar sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones frente a la vista de todos los que se encontraban en el turno. Al llegar a su pequeña casa amarilla, se desplomó en el sofá viejo y lloró con una intensidad que no conocía, dejando salir años de dolor acumulado.
Lloró por la hija que el destino le arrebató, por la pobreza que la asfixiaba, por la injusticia de sus jefes y por la incertidumbre de no tener dinero para comer esa semana. Un golpe suave en su puerta interrumpió su lamento. Al abrir, encontró a la pequeña Paquita, quien sostenía la mano de su hermanito menor de apenas 4 años. La niña explicó con voz triste que su hermano estaba llorando mucho porque nunca había tenido un juguete propio y deseaba un carrito como el avión de ella. Elena se arrodilló frente al pequeño, viendo en sus ojos grandes y esperanzados la misma carencia que ella había intentado mitigar con sus artesanías de cartón. Se sintió morir por dentro al recordar que ya no tendría acceso a las cajas de la distribuidora y que no le quedaba dinero para comprar materiales básicos. Pero al ver la fe absoluta que los niños tenían en ella, les prometió con la voz entrecortada que encontraría la manera de fabricar ese carrito de alguna forma. Paquita sonrió con alivio, asegurando que la tía Elena era mágica y siempre encontraba la solución a cualquier problema por difícil que apareciera. Tras cerrar la puerta, Elena se deslizó hasta el suelo, mirando la caja de materiales lujosos que había recibido y la foto de su hija Lucía en la pared. En ese momento de desesperación absoluta, su teléfono móvil comenzó a sonar mostrando un número que ella no tenía registrado en su lista de contactos personales. Al atender, escuchó una voz masculina, firme pero notablemente gentil, que se identificó como Augusto Valdés, el empresario que había visto en la distribuidora. Él fue directo al grano y le preguntó si aún continuaba fabricando juguetes para los niños de la comunidad, lo que dejó a Elena sumida en un silencio desconcertante. Augusto le confesó que la había seguido, que había visto su casa, los juguetes, la foto de Lucía y la muñeca especial que guardaba en el pequeño altar familiar. Con una sinceridad que la conmovió, el millonario admitió haber llorado como un niño al comprender la magnitud del sacrificio y el amor que ella entregaba. Le explicó que su intención era ayudarla de forma definitiva, pero que para ello necesitaba su confianza y su autorización para realizar una acción que cambiaría su vida. El plan consistía en grabar un video profesional que mostrara la entrega de los juguetes, los testimonios de los niños y la verdadera historia detrás de su promesa a Lucía. Augusto quería que el mundo entero viera quién era realmente Elena, para que finalmente recibiera el respeto y la dignidad que tanto se le habían negado en el trabajo. Elena cerró los ojos, pensando en las burlas de Mónica, en la frialdad de Silvia y sobre todo en la esperanza que vio en los ojos del hermano de Paquita. Puede grabar, aceptó con determinación, comprendiendo que si eso ayudaba a que más niños tuvieran un juguete, valdría la pena cualquier exposición pública. Augusto le agradeció con una calidez genuina y le pidió que se mantuviera firme frente a la tempestad que aún restaba por pasar antes de que saliera el sol. La semana de suspensión transcurrió con una lentitud agónica, marcada por comidas austeras a base de arroz, huevos y sobras que Elena lograba estirar milagrosamente. A pesar del hambre y la angustia, logró terminar el carrito para el niño usando los materiales de alta calidad que le habían llegado de forma anónima días antes. Al ver la reacción de felicidad absoluta del pequeño al recibir su juguete, Elena reafirmó que cada segundo de humillación había valido la pena por ese momento. Finalmente llegó el lunes y Elena regresó a la distribuidora del Valle con un nudo en el estómago, sabiendo que las críticas y los comentarios hirientes persistirían. Se puso su uniforme azul y al entrar al almacén notó de inmediato que el ambiente era inusualmente festivo y lleno de una agitación extraña. Había globos de colores, guirnaldas colgando del techo y música alegre sonando por los altavoces de toda la planta logística de la empresa. Roberto, quien pasaba cargando unas cajas, le informó que ese día se celebraba el evento anual de 1900.
confraternización con homenajes y sorteos para todos los empleados. Elena sintió un peso en el pecho al saber que la presencia en el auditorio era obligatoria por órdenes estrictas de la Dirección General a las 3 de la tarde. Pasó la mañana realizando sus labores de limpieza administrativa bajo las miradas de lástima y diversión de sus colegas, quienes parecían anticipar algo importante. Sin saberlo, Elena se dirigía hacia el escenario donde Silvia planeaba ejecutar el acto final de su crueldad frente a toda la compañía y los inversionistas. Elena entró en el gran auditorio de la distribuidora del Valle a las 3 en punto, buscando desesperadamente un rincón en las últimas filas para pasar desapercibida entre los 300 asistentes. Sin embargo, Silvia la llamó en voz alta desde el centro del salón, obligándola con una sonrisa falsa a sentarse en la segunda fila, justo frente al escenario principal. El evento comenzó con el gerente Arturo dando la bienvenida a empleados, socios comerciales e inversionistas, entre los que se encontraba Augusto Valdés, observando todo desde el fondo. El ambiente se tornó gélido para Elena cuando Silvia subió al escenario y proyectó en la pantalla gigante las fotografías de ella cargando cartones y rodeada de niños en su barrio humilde. Entre risas estruendosas de la platea, Silvia se burló públicamente de los juguetes de cartón, llamándolos basura e incluso sugiriendo que se debería alertar a las autoridades por entregar tales regalos. Elena, paralizada por la humillación y con lágrimas corriendo por su rostro, no pudo articular palabra cuando la supervisora le preguntó por el micrófono si realmente creía que esos desechos eran útiles. Los empleados grababan con sus teléfonos y compartían las burlas en tiempo real, mientras Elena se cubría la cara, sollozando sin consuelo ante la crueldad colectiva de sus compañeros. Fue entonces cuando la voz potente de Augusto Valdés cortó el aire como una cuchilla, ordenando que se apagara la pantalla y subiendo al escenario con una autoridad indiscutible, Augusto tomó el micrófono y preguntó a la audiencia si realmente les parecía divertido humillar la bondad de una persona, dejando a todo el auditorio en un silencio sepulcral. Ante la mirada atónita de Silvia y Arturo, el empresario proyectó un video diferente que mostraba a Elena transformando el cartón con una habilidad artística asombrosa en su pequeña casa. Las imágenes capturaban la explosión de alegría pura de los niños al recibir los juguetes y testimonios conmovedores de pequeños como Miguel y Paquita, quienes llamaban a Elena su ángel. Augusto reveló la historia de Lucía, explicando que Elena cumplía una promesa sagrada para que ningún niño sufriera la carencia de juguetes que su propia hija tuvo antes de partir. El video finalizaba con Elena hablando tiernamente a la foto de su hija en el altar, lo que provocó que el auditorio entero se desmoronara en llanto y remordimiento. El millonario señaló que mientras ellos se burlaban, esta mujer había fabricado más de 1.200 juguetes de forma gratuita, cambiando el mundo un cartón a la vez. Al terminar el video, una persona se levantó para aplaudir, seguida por las 300 personas presentes, quienes ovacionaron a Elena con un respeto que nunca antes le habían mostrado. Compañeros como Roberto y Mónica se acercaron a Elena entre lágrimas para pedirle perdón de rodillas por su cobardía y por haber participado en las burlas constantes. El gerente Arturo, visiblemente avergonzado, anunció la anulación inmediata de la suspensión y la devolución del salario con un bono adicional por daños morales causados. Silvia, pálida y sola en un rincón del escenario, fue confrontada por Augusto, quien le exigió que pidiera disculpas mirando a Elena directamente a los ojos, frente a todos. En un acto de honestidad brutal, Silvia confesó que su odio nacía de la envidia, pues Elena poseía una bondad y un propósito de vida que ella, con todo su dinero, jamás tendría.
Elena, demostrando su inmenso corazón, se levantó y abrazó a su antigua perseguidora, diciéndole que la perdonaba, pero que también debía aprender a perdonarse a sí misma. Debido a la grave violación ética, Silvia fue destituida de su cargo de supervisora en ese mismo instante, abandonando el auditorio en un silencio absoluto. Augusto Valdés aprovechó el momento para anunciar que financiaría oficialmente el proyecto de Elena, convirtiéndolo en una organización formal con sede y materiales de primera. El empresario presentó una placa con el nombre de la nueva institución, Juguetes del Corazón, Proyecto Lucía, haciendo que Elena cayera de rodillas por la emoción de ver el nombre de su hija honrado. La noticia se volvió viral en redes sociales y medios nacionales, convirtiendo a Elena en un símbolo de solidaridad que inspiraba a todo el país con su historia. A pesar del éxito rotundo, ella decidió seguir viviendo en su modesta casa amarilla, aunque ahora contaba con la ayuda de voluntarios como Roberto y la misma Mónica. Incluso Silvia regresó semanas después pidiendo trabajar gratis en las tareas más humildes de la fundación para intentar reparar un poco del daño que había hecho. Augusto se convirtió en un colaborador frecuente, confesando que fabricar avionritos de cartón junto a Elena le daba una felicidad que sus millones nunca le proporcionaron. 2 años después, la organización se expandió a varias sedes nacionales, atendiendo a miles de niños bajo el liderazgo humilde pero firme de Elena. En el aniversario del proyecto, el alcalde anunció que la plaza central de la ciudad pasaría a llamarse Plaza Lucía, un lugar donde el amor vence al juicio. Elena, frente a una multitud agradecida, recordó que hace poco tiempo era invisible y que nada de lo logrado era por ella, sino por el legado de su pequeña hija. Paquita, ahora más grande, subió al estrado para contar cómo aquel primer avioncito de cartón le enseñó que no hace falta ser rico para ser importante en la vida. La historia cerró con Elena en la soledad de su hogar, escribiendo una carta a Lucía para contarle que su nombre ahora estaba en una plaza y en el corazón de miles. Le agradeció por haber sido su maestra y por enseñarle que el dolor más profundo puede transformarse en la fuente de amor más inagotable que existe. Finalmente, Elena durmió en paz, sabiendo que su hija no se había ido, sino que se había multiplicado en las sonrisas de cada niño que abrazaba un juguete hecho de cartón. Aquella mujer que cargaba cajas vacías demostró al mundo que el vacío se puede llenar y que lo que otros llaman basura puede ser el tesoro más grande de una comunidad. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta conmovedora historia de redención y amor incondicional. Este relato nos deja una lección invaluable. Nunca debemos juzgar a los demás por sus apariencias o por lo que llevan en sus manos, pues no sabemos qué promesas sagradas están cumpliendo en silencio. Elena nos enseñó que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar nuestro propio dolor en un beneficio para los demás, y que el perdón es la herramienta más poderosa para sanar no solo a quien fue herido, sino también a quien lastimó. Te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes tú, con pequeñas acciones, ser luz en la vida de alguien más, tal como Elena lo hizo con sus cajas de cartón. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de historias que tocan el alma y dejan huella. Hasta la próxima.